Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. ¿Podemos comenzar? Sí, cuando ustedes me digan. Muy bien. A nombre de FLASIC, damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Juan Manuel Fraga Sastrías, quien es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro en liderazgo educativo y en gestión de emergencias. El doctor Fraga es doctor en Ciencias de la Salud, expresidente y fundador de nuestra Federación Latinoamericana de Simulación Clínica. Es también exdirector de Operaciones Académicas para América Latina y además actualmente dirige el Centro Oncológico de Radioterapia del Tecnológico de Monterrey en la ciudad de Querétaro, en México. El doctor Juan Manuel el día de hoy nos charlará de un tema apasionante que tiene que ver con simulación in situ. Doctor Fraga, bienvenido y gracias por el apoyo. Gracias. Sí, doctor, ¿todo bien? Perfecto, bueno. Pues me presento con ustedes, ya me presentaron por ahí Juan Manuel Fraga. Actualmente soy director de un centro de cáncer en la ciudad de Querétaro y me agarraron de viaje, no esperaba tener este viaje esta semana, estoy en Cancún, Quintana Roo, vine a hacer un scouting para el Congreso de noviembre, no es cierto, la verdad es que vine aquí a hacer un trabajo con el tema de cáncer en otro centro oncológico, pero aproveché pues para tener unos días de descanso. Por ahí está mi hijo navegando en la computadora mientras platico con ustedes. Y de aquí nos vamos a probar la playita un día. Bueno, el tema de simulación in situ es un tema, yo sé que está un poco de moda, se ha sonado mucho en los últimos años y pues más que venirles a decir qué es lo que se debe de hacer, pues vengo a poner un par de experiencias sobre la mesa para tener un diálogo con ustedes y pues algunas consideraciones en base a las experiencias propias. Y también pues alguna cosa que haya leído por ahí. En redes sociales me pueden encontrar como Juan M. Fraga, también si buscan por ahí un médico sin bata, a lo mejor por ahí encuentran algo mío. No tengo un conflicto de intereses, es decir, no recibo dinero de ninguna empresa de simulación clínica, ni de nadie que pueda pues, decir que estás dando mi opinión. Y el único que sí es que uno de los dos casos que estoy presentando tuvo un financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, donde todavía daba dinero con la CIT en México para proyectos de investigación, antes de la cuarta transformación, por decirlo de alguna manera. Y fue un proyecto que se hizo en conjunto con el Hospital General de la Salud. Entonces, básicamente, quiero platicar con ustedes tres preguntas. Una es, ¿por qué hacer la simulación in situ? ¿Por qué no hacerla? La otra sería platicar dos ejemplos de trabajos que tengo con simulación in situ y discutir un poco esta experiencia. Y bueno, ¿cómo hacer que la simulación in situ tenga un impacto real en el tema de todo este tema que les estoy planteando ahí de seguridad del paciente, ¿no? De acuerdo a este tema, yo creo que esta portada del libro todos ustedes ya la conocen, el de Errar es humano, del año 2000, que llegan a la conclusión, extrapolando cifras de hospitales de Nueva York y de Ohio y Colorado, piensan que hay hasta 100,000 muertes al año por errores médicos y que 70% de estos errores se deben a factores humanos. Sin embargo, bueno, esta cifra a mí me parece enorme, ¿no? Es como tirar un avión lleno de pasajeros una vez o dos o tres veces a la semana, pero en estudios más recientes, en este análisis, bueno, intento de metaanálisis hecho en Estados Unidos, la estimación pues es muchísimo más catastrófica. Piensan en algo así como 250,000 muertes al año, que sería tirar un avión lleno de pasajeros en los Estados Unidos diario. Esas son las muertes causadas por errores médicos. Y entonces, si el certificado de defunción de los pacientes dijera error médico, pues estaríamos hablando de la tercera causa de muerte. Ahora,
el estudio del año 2000, pensarán, es viejito, ¿no? Pero este ya es más reciente y se basa en datos, pues, hasta el año 2008, ¿no? Entonces, lejos de disminuir, tenemos datos un poquito más confiables de que hablan de un número mucho mayor de muertes producto del error humano. Y eso, pues, lo hace un tema todavía a ponerlo sobre la mesa y a discutirlo con más detenimiento. Ahora, en cuanto a factores humanos que pueden ocasionar esta muerte de los pacientes, pues está los que ustedes ya conocen como gestión de recursos en crisis, y está todos los entrenamientos que se pueden hacer en gestión de recursos en crisis, que pues ya se conocen en general en casi todos los entrenamientos con simulación clínica, y sobre todo con simulación clínica de alta fidelidad que se hacen alrededor del mundo. Entonces, bueno, aquí solo los enuncio, porque no, de eso no se trata esta charla, pero simplemente para que los tengan considerados, ¿no? La simulación clínica ha mostrado ser una herramienta muy útil para el entrenamiento de estos factores o de estos elementos, tanto a nivel del individuo, ¿no? Como en esta parte de conocer el ambiente, anticipar y planear, como a nivel del equipo, ¿no? De ejercitar liderazgo de seguimiento, distribución de carga de trabajo, movilizar recursos, etc. Entonces, pues la simulación ya ha mostrado que es útil tanto para la educación interprofesional como para estos factores humanos, es decir, no estoy defendiendo la simulación en este sentido. Los que están viendo la plática ya saben que sí sirve para estos temas, pero pues sí tiene ciertas limitaciones en algunos aspectos, y voy a hablar un poco de esto, ¿no? Cuando hacemos simulación clínica, uno piensa, pues se hace en centros de simulación. Entonces, una de las recomendaciones de la educación moderna o de la educación para la seguridad del paciente es que sea interprofesional. Sin embargo, que sea de alta fidelidad, que se haga lo más cercano a los estudiantes posibles, en ambientes controlados, con ensayos repetitivos, que sean relevantes a la asignatura y que tengan mayor retención, ¿no? Entonces, pensemos que el centro de simulación, pues sí cumple estas características, ¿no? Es decir, se puede hacer educación interprofesional, de alta fidelidad, cercana a los estudiantes, en ambientes controlados, con ensayos repetitivos, relevante, es decir, que en el momento que quieras que el paciente, el alumno entrene infarto agudo al miocardio, pues puedes hacer una simulación de infarto agudo al miocardio. No tienes que esperar a que llegue un paciente con infarto agudo al miocardio, que se tiene mayor retención. Sin embargo, aún así está limitada por algunos aspectos. Por ejemplo, hay lugares donde el centro de simulación solo atiende estudiantes de una sola disciplina. Puede ser solo estudiantes de medicina, o solo estudiantes de una especialidad médica, o solo profesionistas de un área específica, y entonces se simula la interprofesionalidad, pero no es realmente interprofesional. Es decir, no están entre los participantes profesionistas de diferentes campos. Sí es alta fidelidad, se parece mucho a lo real, pero podría ser en el lugar real, ¿no? Entonces eso, la simulación in situ te da esa ventaja, que se hace con el mismo lugar, con el mismo instrumental, el mismo equipamiento, e incluso los mismos equipos de trabajo que se hacen en la realidad. Bueno, dicen, la simulación in situ se hace pues cerca de los estudiantes, pero lejos de los centros de simulación, y eso es algo que considerar, ¿no? El ambiente controlado, es cierto que es un ambiente controlado en los centros de simulación, pero es realista, es decir, se cumplen estos efectos de realidad que realmente suceden en los ambientes reales de trabajo, sería la pregunta. También, bueno, pues consume algo de tiempo. La pregunta dice, ¿es relevante para la asignatura? Pero ¿es relevante para el paciente cuando se hace en un centro de simulación? Y hablamos de mayor retención, es decir, hay mayor recordación de lo que se aprendió en la simulación que se hizo, en el escenario que se tuvo, pero lo aprendido realmente se transfirió a la realidad. La pregunta es si hay cambios conductuales reales en el ambiente de trabajo, y entonces ahí es donde pues la simulación in situ pudiera tener una respuesta aún mayor a la simulación de alta fidelidad en un centro de simulación, ¿no? Entonces,
La simulación in situ es la simulación llevada a la escena real, es decir, está el equipo humano real, las verdaderas enfermeras y médicos que están colaborando en la atención del paciente, es en el ambiente real y con el equipo y la infraestructura real. Y esto pues tiene implicaciones positivas y negativas y son las consideraciones que quisiera poner hoy sobre la mesa, bueno, virtualmente sobre la mesa. Entonces, hablamos, bueno, este cuadro lo he presentado en varios lugares. Muchas veces se habla solamente de la fidelidad de la simulación y es qué tanto se parece a la realidad, y yo me gusta también considerar la complejidad de los escenarios, porque en realidad tú puedes tener escenarios de muy baja fidelidad con equipos de muy baja fidelidad, pero muy complejos, que dan un aprendizaje más orientado a resolución de problemas, a pensamiento crítico, habilidades humanas, y no necesitas tanta fidelidad, ¿no? Y puedes tener escenarios poco complejos con equipos de muy alta fidelidad, pues que simplemente te sirve para repasar un protocolo y bien podría ser usada la baja fidelidad. Lo único que sí es importante considerar es que hay un nivel de fidelidad ideal para el aprendizaje de diferentes niveles de experiencia. Entonces, cuando hablas de personal más experimentado, por ejemplo, enfermeras y equipos ya establecidos en los centros donde se dan servicios de salud, pues la fidelidad elevada va a generar un mayor aprendizaje o un mayor cambio conductual que la baja fidelidad, ¿no? Entonces, cuando estás hablando de equipos que ya están en el lugar de trabajo, que quieres cambiar sus conductas, pues tienes que elevar la fidelidad por los medios, o el realismo, por llamarlo de algún modo, por los medios que sea posible. La complejidad la puedes generar con un buen diseño del escenario y se puede hacer en el centro de simulación, pero el realismo siempre va a estar limitado por las propias limitaciones del centro de simulación, y el llevarlo a la realidad o el llevarlo al espacio real de trabajo puede mejorar el realismo y puede ayudar a transferir esta experiencia a cambios conductuales más reales o más concretos en el área de trabajo, además de que puede tener otros usos, ¿no? Entonces, pues la simulación in situ tiene algunas ventajas. Uno es que se trabaja con equipos y personas reales, se trabaja en el ambiente real, con el equipamiento real, entonces ahí no hay de que, pues, practicaron con el desfibrilador, un buen desfibrilador, pero no era el desfibrilador que usaban en la vida real. Son situaciones más realistas simplemente porque hasta se puede hacer la simulación en el horario de trabajo propio de los equipos. Va a tener mayor relevancia, incluso hay lugares donde la simulación se hace cuando ven que hay casos similares de pacientes en el hospital y entonces automáticamente conectan mentalmente con esa situación y hay mayor oportunidad de transferencia de lo aprendido. Y una ventaja pues adicional es que se pueden identificar problemas reales de la organización, algo que en lo que a mí más lo hemos utilizado recientemente, pues es en practicar escenarios reales con la finalidad de mejorar el desempeño de los equipos, y nos damos cuenta, por ejemplo, que hay el desconocimiento de cuál es la metodología para comunicarse de un área a otra de hospital, cosa que a lo mejor no se tenía considerado ni siquiera en los análisis de causa raíz cuando hay eventos centinela, pero que cuando lo simulas, entonces es el propio equipo el que te está dando esta información. Ahora, no solo, es decir, la simulación in situ no necesariamente se va a usar solamente para entrenamiento, sino que puede usarse con otra finalidad, por ejemplo, el analizar un evento centinela. En los hospitales, tradicionalmente, los eventos centinela se analizan por medio de un análisis que se llama causa raíz, que es en un escritorio, se sientan un par de personas que pudieron o no haber estado involucradas en el evento, de preferencia que hubieran estado involucradas en el evento, y hacen un análisis para ver qué pudo haber causado ese problema y cómo prevenirlo en el futuro. Pero muchas veces recrear la escena con simulación ayuda a que las propias personas que participaron en el evento, más algunos observadores, se den cuenta de situaciones que no se tenían consideradas y que en el análisis causa-raíz pues pasan por alto porque obviamente hay ceguera de taller, ¿no? Y cuando lo simulas, la ceguera de taller se reduce. Entonces, pero pues sí hay retos interesantes a hacer la simulación in situ. Por ejemplo,
hay que considerar los aspectos técnicos como la movilización del equipo, la instalación de video y qué equipo se va a utilizar y qué materiales. Además, si se va a utilizar video, pues hay que tener consideraciones, por ejemplo, de permisos de pacientes que estén pasando por ahí, pacientes reales que tengan que dar su autorización para esto. También la incomodidad que puede ocasionar a pacientes reales de que en el cubículo junto a ellos esté sucediendo una simulación. La otra son cuestiones logísticas, es decir, que los equipos estén disponibles porque pues al llevarlos al centro de simulación garantizas que estén atendiendo la situación simulada, pero corres el riesgo de que si lo haces en el lugar, pues un evento mayor los distraiga de la propia simulación. Y pues aspectos más locales, ¿no? Como percepción de pacientes y familiares, que haya, que el propio personal sean sujetos de observación e investigación y que el uso del video se haga de manera adecuada, ¿no? Que haya una motivación real y que el video no se utilice de manera punitiva y pues bueno, otras consideraciones legales, como les decía, privacidad de la información, cuestiones de seguridad, por ejemplo, pueden decidir utilizar medicamentos simulados y equipo simulado y si se quedan olvidados en el sitio real pudieran llegar a utilizarse en pacientes reales y eso generar un error en el futuro. Entonces tendría que considerar etiquetar ligeramente diferentes los medicamentos reales o al revés. Es decir, vamos a utilizar el equipo y los medicamentos reales para evitar que pase esto, pero entonces tendrá un costo mayor la simulación porque pues vas a estar utilizando recursos reales del hospital. Entonces todo esto tiene que ser considerado y obviamente tienen que documentarlo y tener claro qué se va a utilizar y qué no se va a utilizar. Y en el caso de que simulen equipo o simulen medicamentos, se aseguren de no dejar estos equipos o estos medicamentos en lugares de trabajo reales, porque podrían generar un error más adelante. Entonces, de todo eso, pues hay que considerarlo, ¿no? Aquí un ejemplo, ¿no?, de cuando hicimos una simulación in situ, pues mi camioneta, mi ex camioneta se transformó en un vehículo para transportar ahí al simulador, el carro rojo, todo esto. Realmente nos tomó un día de trabajo adicional poder transportar todo para hacer simulación in situ, ¿no? Ya era algo que también teníamos que considerar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí va alguna duda, pero entiendo que la dinámica es que preguntemos al final todos. Así es que si tienen alguna duda por ahí, apúntenla y les platico estas dos experiencias que tuvimos. La primera es el Hospital General de Querétaro, en México, metió una solicitud de fondos mixtos para la Comisión Nacional de Ciencia e Investigación, el Consejo Nacional de Ciencia e Investigación, pidiendo crear un programa de capacitación para elevar el trabajo multidisciplinario en la sala de urgencias orientado a pacientes con trauma. Y así es que nosotros diseñamos un curso que utilizara simulación, que fuera corto, es decir, que se pudiera ejecutar un taller durante un turno de trabajo, que fuera in situ, y fue aprobado por los comités de investigación y ética de la universidad, del hospital, de la Secretaría de Salud de CONACYT. Tuvimos fondos de investigación de CONACYT, y todos los participantes nos firmaron un consentimiento informado. Así es que en 2011 empezamos a hacer los entrenamientos. En 2011 empezó todo el proyecto, medimos la mortalidad de los pacientes hasta mayo del 2012. Durante ese tiempo medimos mortalidad y durante ese tiempo hicimos el entrenamiento de instructores en simulación clínica con el curso de EUSI para asegurar que fueran todos entrenados con el mismo curso. Después, en mayo del 2012, hicimos un entrenamiento al personal de salud del hospital, a cada turno, en los diferentes turnos que trabajan, les hicimos el taller y bueno, ahorita les digo el contenido del taller. Y después del taller les hicimos una encuesta inmediata, una encuesta a los 3 meses para ver cómo estaban. Esta encuesta era para ver la autopercepción de cambios conductuales en los participantes. Y después se midió la mortalidad hasta octubre del 2012 y hicimos una comparación de la mortalidad por trauma antes y después del curso, ¿no? Entonces, bueno, se hizo un análisis no paramétrico, la mortalidad se comparó con chi cuadrada y las encuestas de autopercepción con Wilcoxon.
Entonces, el curso consistía en una introducción, una introducción al curso, o sea, es decir, una presentación de los participantes, una introducción al curso, había una familiarización con el simulador, después un ejercicio de trauma pélvico y abdominal, el primer debriefing, enfocado a trabajo en equipo y habilidades de comunicación, un receso, una presentación sobre gestión de recursos en crisis, después otro ejercicio que era un trauma torácico y craneoencefálico, un debriefing orientado a trabajo en equipo y habilidades de comunicación de nuevo, y conclusiones, ahí se presentaba un video sobre gestión de recursos en crisis, conclusiones del curso y compromisos del personal de emergencias con evaluación del curso. Entonces, esto se replicó varias veces durante el mes de mayo con todos los equipos de trabajo de la sala de urgencias y se les hicieron estas 9 preguntas, que era cómo se sentían antes de tomar el curso y después de tomar el curso en cuanto a trabajo multidisciplinario, apreciar el valor del trabajo de otros, establecer una comunicación efectiva, habilidad para hacer un comentario al líder asertivamente, habilidad para escuchar a los miembros del equipo de manera asertiva, verificar órdenes dadas, monitorear y apoyar a miembros del equipo, habilidad para comunicar información mientras se transfiere al paciente y conocer los aspectos humanos relativos a la salud del paciente. Entonces, en la mayoría de los casos hubo diferencias significativas entre lo que ellos consideraban antes del curso y después del curso. Este es en la encuesta inmediatamente al salir del curso, ¿no? Entonces, todo el personal decía pues que sentían que podían trabajar mejor de manera multidisciplinaria, apreciaban más el trabajo de sus compañeros, se comunicaban más efectivamente, se sentían más cómodos para criticar al líder, para escuchar asertivamente, para hacer circuito cerrado de comunicación, para monitorear al equipo y manejar el estrés, y para manejo de la información en transferencia de pacientes y en general sobre los aspectos humanos de salud del paciente. A los 3 meses preguntamos, hicimos las mismas preguntas y les preguntamos si había cambiado su práctica dentro de la sala de urgencias y otra vez, en todos los casos, las diferencias pues significativas, ¿no? En todos los casos, la autopercepción es de que sí había habido un cambio conductual por el personal de urgencias, estamos hablando de médicos residentes, de enfermería y de otro personal técnico ahí en el área, ¿no? Aquí está el de modificar su práctica, ¿no? Que pues se va de una calificación de 8 a prácticamente una calificación de 8 a 10, ¿no? De 9 y 10. Sin embargo, no vimos un cambio en la mortalidad. Aquí vean, no hay un cambio en la mortalidad de los pacientes cuando están estratificados por gravedad, es decir, en los pacientes más graves no hubo un cambio en la mortalidad. De hecho, hasta parece que después del entrenamiento aumenta la mortalidad, sin embargo, pues las diferencias no son significativas. Y esto, pues no necesariamente estuvo afectado o no por el propio curso o por el propio entrenamiento, que eso es algo que voy a discutir al final de la presentación. La otra experiencia que puedo comentar con ustedes fue una experiencia más puntual, y que era, pues, creamos el comité de reanimación en un hospital privado, desconocíamos el desempeño y capacidad de respuesta del propio hospital, porque es un hospital pequeño, con 36 camas, bastante preparado en términos de respuesta rápida, entonces tenemos pocos eventos fuera del área de terapia intensiva y urgencias, y entonces queríamos saber cuál era la capacidad de las áreas no críticas de responder a un paro cardíaco. Entonces, pues adquirimos un equipo para medición de la calidad en RCP, no es un equipo tan costoso, hay de diversas marcas, ahí, bueno, ahí tienen uno, no quiero hacer ningún anuncio en particular, así es que pueden no ver la foto de la izquierda. Y estas fotos que les estoy mostrando son del segundo ejercicio que hicimos, porque hemos hecho más. De hecho, este es muy interesante porque se hizo entre el centro de cáncer que yo dirijo y el hospital, que está en el mismo complejo, pero tienen que cambiar de edificio, hay que marcar un teléfono normal, marcar a la extensión del voceo para vocear el código de paro, entonces, y fue sin previo aviso al personal del área. Entonces, aquí se ve la recepcionista del área de radioterapia, cómo se da cuenta del evento,
llamó, activó el código, inicia ella las maniobras, a los 3 minutos llegó el equipo a ayudar, el equipo del hospital empezó a sustituir a la recepcionista para finalmente tomar el mando del equipo. Bueno, aquí se ve el médico interno bien activo, como se darán cuenta. Ya después sí lo pusieron a dar compresiones torácicas, se trasladó al paciente con compresiones torácicas al área de cuidados críticos y finalmente en el área de terapia intensiva del hospital sale de paro y bueno, se discute el caso, ¿no? Lo interesante de esto es que se puede evaluar la información de manera mucho más detallada. Lo que están viendo aquí es, desgraciadamente no se ve muy grande, déjenme ver si puedo hacer más grandes las imágenes. Son los resultados de la propia reanimación. De la propia reanimación durante el evento. Entonces se ve, este es el primer evento, no el evento más reciente con el centro oncológico, pero el primer evento fue en hospitalización, con un total de 16 minutos. El score que obtuvieron por el simulador fue de 25%, el score de compresiones 18%, de ventilaciones 44%, la fracción de RCP 52%, entonces se empieza a hablar de la fracción de RCP con el personal, los ciclos totales de RCP, la posición correcta de las manos, las pausas en promedio duraron 6 segundos, expansión completa, es decir, todas las partes técnicas se están midiendo y luego se hace una cronología de eventos, que es lo que se ve aquí a la derecha, desde quién llega primero, quién después. Y lo interesante es que después de ver la cronología se hizo un debriefing, ¿no? Voy a mostrarles el debriefing con un poquito más de detalle. Se hizo y se documentó un debriefing, entonces, pues decía, no se recibía ayuda, son los puntos principales mencionados por el equipo. En la parte de análisis se tienen algunas cuestiones de análisis importantes. Y finalmente, después de hacer bien el debriefing y todo, y de reunirnos con todos los involucrados en el caso, pues llegamos no en este último de la coordinación entre el centro oncológico y el hospital, pero en el primer caso que hicimos en el hospital, propusimos al final de cuentas 13 puntos de mejora para la coordinación global de la atención al paro cardiorrespiratorio en todo el hospital, desde agregar unas tarjetas que identificaran al personal en el carro rojo, que de hecho ya se ve que las utilizan en estas fotografías, ya traen colgadas unas tarjetas que los identifican con los diferentes roles. Aquí se ve cómo la trae puesta la tarjeta una persona, aquí se ve alguien más que trae la tarjeta puesta, es decir, que ya tienen responsabilidades asignadas de acuerdo al carro rojo. Eso se diseñó después del primer debriefing. El quitar algunos medicamentos, el agregar otros medicamentos. En el último, en el que se hizo recientemente, dentro del centro de cáncer, se va a adquirir un segundo desfibrilador para tener en el área de radioterapia y se van a poner agujas intraóseas en los carros rojos para que cuando llegue el personal del hospital los tengan como una opción, ¿no? Pero por ahí les digo, una golondrina no hace primavera y esto es porque a lo mejor da la sensación de que estamos haciendo bien las cuestiones, pero pues no podemos estar seguros si no se hace de manera continua. Lo bonito fue ver en este segundo simulacro que hicimos, en la segunda simulación, pues que el cambio que se hizo o que se empezó a hacer hace unos años cuando hicimos los primeros ejercicios, se ha mantenido, la gente se fija más claramente en los puntos principales de la reanimación y se hace de una manera más homogénea y prácticamente todo el personal, desde médicos internos hasta los especialistas y las enfermeras, lo manejan de manera homogénea, ¿no? En el primer caso que les mostré, la supervivencia no se vio mejorada después de que entrenamos a todos los equipos en los diferentes turnos de trabajo, y eso nos llamó la atención y ha dado pie a explicárnoslo de muchas maneras. Pero pues quiero terminar la presentación con esta gráfica que básicamente es como pienso yo que hay que considerar la simulación clínica. Y de esto voy a hablar más en el congreso que va a haber en septiembre en Brasil, que es cómo llevar de la simulación a la realidad, ¿no? A
a que realmente se cambien los eventos clínicos o que realmente cambien los resultados clínicos o los desenlaces clínicos, no solo con intervenciones con simulación clínica, sino qué más se tiene que trabajar en la organización. Y lo que pasó en el Hospital General de Querétaro, pues es que hicimos una intervención a nivel departamental con los equipos de trabajo, es decir, estuvimos trabajando entre estos dos. Sin embargo, algunos individuos todavía no eran sensibles a la técnica educativa ni tampoco eran sensibles a los temas de los que se estaban hablando, y aunque pues había una influencia del equipo y del departamento, probablemente algunos individuos no cambiaran realmente su conducta. Por otro lado, no había ninguna intervención a nivel de liderazgo de la organización. Entonces, unos meses después de que hicimos la intervención, rotaron de servicio a las enfermeras, como es costumbre en estos hospitales, remodelaron la terapia intensiva, y con la remodelación de la terapia intensiva y la rotación de las enfermeras, el poco efecto o mucho efecto que pudo haber tenido el entrenamiento se perdió por cuestiones organizacionales. Entonces, es clave que cuando se va a hacer un programa de simulación y simulación in situ en las instituciones, pues debe de haber un liderazgo dentro de la institución que apoye los cambios que se impulsan a través de la simulación clínica, como un cambio en el ambiente de trabajo, un cambio en la organización, que horizontalice la relación, que la haga más abierta para hablar del error y más propensa o más abierta a hacer cambios después de hacer simulación clínica y, bueno, el tema que me toca en este caso, simulación in situ, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema, las reflexiones, y pues creo que más que seguir hablando, prefiero dar espacio a un intercambio de preguntas y respuestas con quien tenga interés. Muchas gracias a todos por conectarse, por escucharme y por la invitación a Placic. Muchas gracias, doctor Fraga. Creo que es el momento de aprovechar. Si existe alguna pregunta o algún comentario, se puede hacer a micrófono abierto o por medio del chat. Hola, doctora. Adelante. Sí, hola. Hola. Sí, hola, doctor Fraga. Muy interesante su exposición y me parece muy importante la parte que usted dice que para hacer simulación hay que tener un líder que apoye, ¿no? Un organismo dentro de donde uno va a querer realizar esa simulación que apoye para que después puedan también adherirse a los cambios y aceptar los cambios, que eso es lo difícil en el ámbito de la salud, ver los errores y tratar de verlo primero los errores y tratar de corregir eso, ¿no? Y mi pregunta va con respecto a la simulación in situ. Para hacer simulación in situ en un hospital, yo necesito tener algo más que los elementos, digamos, puedo hacerlo, por ejemplo, en una sala, y ahí simulo tener, por ejemplo, para hacer simulación in situ de baja fidelidad, simular, hacer, por ejemplo, hacer RCP, puedo hacerlo en un ambiente, así en una sala. Sí. Mira, sí, o sea, digamos que la clave de la simulación in situ es hacerlo donde normalmente sucedería. Entonces hay ejercicios muy interesantes donde lo han hecho en los baños de las habitaciones de los pacientes, lo han hecho en habitaciones normales de pacientes, lo han hecho en pasillos del hospital, lo han hecho en consultorios, o sea, en lugares donde ha pasado, a lo mejor no pasa con la frecuencia que pasa en áreas críticas, pero que pasa y que quieres que el personal entrene, y entonces evalúas no solamente las acciones per se técnicas de la RCP, sino cómo activan al código de emergencia, cómo llega el código de emergencia, y la verdad es que es un ejercicio muy enriquecedor porque te hace darte cuenta de cómo funcionan realmente las cosas dentro de la organización. Ahora, mi sugerencia pues es que si quieres hacer un programa de simulación continua, hay un concepto que habla de simulación de alta frecuencia y dosis bajas, que son pequeños ejercicios de no más de 15 minutos donde entrenas
algo muy específico con personal muy específico. Pensemos, llevas una maniquí de RCP, un simulador de RCP de baja fidelidad, y lo llevas a las centrales de enfermeras y les dices, hoy vamos a concentrarnos solamente en practicar compresiones torácicas bien dadas, y uno lo va a dar y el otro va a retroalimentar a la persona que lo está dando, para que cuando sucede en la vida real siempre haya alguien que dé compresiones y alguien que retroalimente la calidad de las compresiones, porque sabemos que la calidad de las compresiones va directamente relacionada a la supervivencia. Entonces, estás básicamente enseñando una técnica y la justificación de esa técnica, y todavía lo vuelves más relevante si les dices, por cierto, el entrenamiento lo estamos haciendo hoy aquí porque el paciente de la habitación 21, que se llama Juan Manuel Fraga, tiene insuficiencia cardíaca y tiene mayor riesgo de caer en paro que cualquier otro paciente. Entonces, eso eleva la relevancia del caso, eleva la relevancia del entrenamiento, y por lo tanto la retención y la transferabilidad es mayor. Entonces, eso pues es una, digamos, simulación, como tú dices, de baja fidelidad in situ, pero en realidad lo que estás haciendo es un entrenamiento en el lugar de trabajo. El llevarlo al siguiente nivel sería, en una habitación vacía, meter un simulador y disparar un código de paro y ver cómo responde todo el hospital, ¿no? Cómo se vocea, cómo todo, ¿no? Y eso es lo que hemos estado haciendo últimamente en Querétaro, que hacemos todo el evento completo y lo utilizamos, por un lado, para entrenar al personal, pero por el otro lado, para evaluar la respuesta, sin poner en riesgo, sin tener que esperar a que un paciente caiga en paro para evaluar cómo está la respuesta de los equipos de reanimación, ¿me explico? Bien. Y después la evaluación la hago mediante un checklist. Sí, nosotros... Veo si se han cumplido. Sí, exacto. Nosotros usamos un checklist para evaluar, pero también hacemos un debriefing, porque en el debriefing también no tienes mucha información, no de los individuos, sino del sistema, o sea, por ejemplo, en algún momento nos dimos cuenta que a la gente le costaba trabajo acordarse de la extensión para hacer el voceo del código, ¿no? El voceo del código se hacía llamando a la extensión de urgencias, pero quien contesta a la extensión de urgencias es una persona que no siempre está en ese lugar. Entonces, o está ocupada haciendo otra cosa y suena el teléfono y es como el teléfono de la calle. Entonces pusimos un segundo teléfono que tiene una extensión que es 5911, que es más fácil que la recuerde, y que cuando suena ese teléfono, quien esté pasando por ahí está obligado a contestarlo porque sabe que es para anunciar un código. Ese teléfono no suena más que para un código. Entonces, ese cambio se hizo después del debriefing de una simulación en la que vimos que nadie contestaba en el teléfono para hacer el anuncio del código, para hacer el voceo. Entonces, ya se hizo el cambio, ¿no? Y bueno, se actualizó un poco la tecnología para poder hacer voceo en todo el hospital y cuestiones así, ¿no? Pero se justificó por un debriefing, no se justificó por un evento real. Bien. 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 Esta semana, le cuento, hice con los alumnos de medicina, yo soy docente de clínica e instructora en simulación, de cuarto año de clínica médica. Entonces, estamos en el módulo de cardiovascular. Preparé una mesa con la medicación que usamos habitualmente, por ejemplo, en mi caso de un infarto. Entonces, en una mesa puse toda la medicación y en otra mesa se preparaba la medicación. Entonces, hicimos ese tipo de simulación que sería de baja fidelidad. Y los alumnos tenían que preparar la medicación. Ya, está perfecto, ¿no? Y además les estás dando el rol más similar al que harían en la realidad, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. No, a ti. Bien. Hay una pregunta en el chat muy interesante del doctor Emiliano Argüelles sobre si existen trabajos de investigación que hablen sobre la simulación de alta frecuencia y baja fidelidad. No sé cuál es su opinión, doctor Fraga. Sí, bueno, ya también le respondí por ahí por el chat, pero le comento, si se meten a Google Academic y ponen high frequency, low dose
Sí. training, van a encontrar, y hay bastante evidencia publicada en RCP, con outcomes, con desenlaces clínicos favorables, y en reanimación neonatal. De hecho, el programa de Helping Babies Breathe, de una marca comercial que ustedes conocen, hizo un programa de alta frecuencia y bajas dosis en África, y con resultados bastante positivos en disminución de la mortalidad perinatal. O sea, ya hay evidencia tanto en RCP como en reanimación neonatal, y probablemente ya haya algún otro tema, ¿no?, que con esta estrategia se haya hecho. Pero el tema es hacerlo muy frecuente, en poco tiempo, y es muy poco disruptivo de los tiempos de trabajo del personal, y entonces hasta se populariza. Nosotros hicimos un carrito que llevaban ahí con el maniquí y una laptop y hacían repasos de diferentes temas en diferentes momentos con las enfermeras en diferentes centrales de enfermería, y esto era como para mantener un ambiente académico también, digamos, más activo, más calientito, ¿no?, más propenso a estar recibiendo información. Muy bien. No sé, yo también me quiero felicitarlo, doctor Fraga, y no quisiera dejar pasar el momento para preguntarle su opinión acerca de las unidades móviles de simulación. Creo que hay por ahí algunas actividades que se han hecho en Centroamérica y en Sudamérica. No sé si en México existan, ¿verdad? No sé su opinión al respecto. Pues ya les enseñé mi camioneta llena de equipo, Sí. así que pues, podría ser considerada una unidad móvil. Mira, yo creo que están bien cuando tienen un propósito claro, es decir, cualquier centro de simulación puede ser bueno o malo dependiendo de qué tan claros tengan los objetivos que persiguen, ¿no? Entonces, desgraciadamente, y lo que tú conoces en México, pues es que falta muchísima simulación clínica dentro de los hospitales. Entonces, es muy necesario llevar la simulación a los hospitales, y estas unidades móviles pues pueden ayudar. No es tanto como, bueno, hay unas unidades que simplemente son camiones de carga que descargan todo en el hospital y arman ahí el centro de simulación, entonces sí es simulación in situ. Otros son salas de simulación móviles que llevan y las ponen cerca de los centros de simulación. Esos más bien son centros de simulación móviles que pueden armar ahí escenarios muy cerca de donde están los participantes. Algo que pasa, por ejemplo, en México, es que los hospitales escuela no son hospitales universitarios, son hospitales públicos o privados que tienen convenios que tienen convenios con las universidades, y por lo tanto no necesariamente está en sus prioridades el tener un centro de simulación. Claro. Sin embargo, y desgraciadamente, la simulación clínica es necesaria para el entrenamiento de los residentes, por ejemplo, y es en parte responsabilidad de las universidades dar ese entrenamiento. Entonces, tener un centro móvil de simulación pues puede atender esa necesidad y estar rotándolo, porque yo pienso en la Universidad Nacional en México, pues que tiene un centro de simulación de posgrado en el sur de la ciudad, pero hay hospitales que están en la misma ciudad a 50 kilómetros, o plazas de residencia que están a 200 kilómetros de la misma universidad, y difícilmente van a lograr llevar a los alumnos y a los docentes al centro de simulación de la universidad. Entonces tendrías que llevar el centro de simulación a los alumnos. Ahora, ¿cuánto tiempo dejas ahí el remolque? ¿Cuánto tiempo dejas ahí el centro? Y luego, ¿cuándo lo pasas a la siguiente hospital? ¿Y cuál es la programación de eso? Se me hace un poquito complicada la logística, pero no imposible, ¿no? Habría que preguntarle a los de Domino's Pizza o a Uber o a estos que se dedican a cuestiones de logística cuál es la mejor manera de movilizar estos recursos. A mi punto de vista, creo que es mejor difundir la cultura de la simulación clínica, aunque simulen con cajas en los hospitales, y que se empiece a hacer una cultura más y más y más general, y que termine por equiparse en base a la necesidad ya identificada por los propios centros, ¿no? Es decir, al final tú no quieres resolverles un tema que de todos modos necesitan en el tiempo resolver los propios hospitales. Entonces tienes la ventaja y la desventaja de que pues estás cubriendo un hoyo
que no te correspondería en el tiempo a ti cubrirlo. O sea, los propios hospitales deberían de tener simulación clínica, no por un tema de entrenamiento, hasta por un tema de calidad y de seguridad del paciente, de reentrenamiento y de educación continua del propio personal de los hospitales. Y repito, no tienen que tener el equipo más caro, tienen que tener la estrategia de simulación como una medida de reentrenamiento del personal. Entonces, creo que es más oportuno evangelizar sobre el tema de la simulación que tener muchos equipos móviles, ¿no? Por ahí preguntaban de a quién involucrar en simulación dentro de los hospitales para que el programa sea exitoso. Pues yo haría lo que se le llama en administración, se llama stakeholder analysis, un análisis de partes interesadas. Si hacen una búsqueda en Google de stakeholder analysis, van a ver a quiénes tienes que considerar y con qué tanta ayuda vas a tener de las diferentes partes, porque efectivamente puedes decir, por ahí ponen el director médico o la directora de enfermería pueden ser grandes aliados. Mi respuesta sería sí, siempre y cuando esa persona, como individuo, no como el puesto de trabajo, esté casada y convencida de la seguridad del paciente, de la calidad y de la simulación. Que si es un buen hospital, por definición van a seleccionar a alguien con ese perfil, pero desgraciadamente en muchos hospitales no se seleccionan a las personas por méritos, entonces tendrías que buscar otro tipo de aliados dentro de la institución que te ayuden a impulsar el programa. No sé si eso responde a la pregunta que habían puesto en el chat, pero creo que sí, en efecto, el director médico, los jefes de enseñanza, los directores de enseñanza, de capacitación y hasta el personal de recursos humanos he encontrado yo que son súper aliados, sobre todo porque al tener dentro de la institución la fuente de entrenamiento, pues les reduces los costos de entrenamientos externos. No, de nada, Elena, ya vi tu mensaje. No sé si haya por ahí más preguntas. O tal vez alguna experiencia que se desee compartir. Perdón. Yo lo que quisiera preguntar es en qué países tienen los hospitales, qué países son los que tienen simulación en sus hospitales. Pues como países yo creo que en todos, pero la respuesta sería qué porcentaje de sus hospitales tienen simulación. Es muy bajo en todos los países igual, ¿no? O sea, el Albert Einstein de Brasil tiene simulación, en Chile no conozco hospitales que tengan simulación, pero debe de haber alguno por ahí. En México lo tiene Médica Sur, lo tiene el Dalinde, privados, públicos el IMSS ya tiene, por ahí creo que el Hospital San José del TEC de Monterrey tiene simulación. Sí, Monterrey. Pero no todos la tienen tan desarrollada. O sea, unos a lo mejor tienen simulación de alta fidelidad en un centro. El Hospital ABC en México tiene, ahí está Rodrigo Rubio. Pero no todos tienen. O sea, si yo te dijera cuántos hospitales de México que están certificados por el Consejo de Salubridad General tienen salas de simulación, yo creo que menos del 5%. Ya me estoy yendo alto. Claro, estás hablando de un país grande, 100 millones de habitantes, pero Brasil lo mismo. En Brasil, solo los grandes hospitales, los que están certificados por Joint Commission, tienen simulación clínica, el resto no los tienen, ¿no? Entonces van a esos hospitales a entrenarse y así. En Estados Unidos es un poco más alto el número, pero finalmente la simulación clínica sigue siendo más prevalente en las escuelas de ciencias de la salud que en los hospitales, aunque las primeras experiencias en Estados Unidos sí fueron en hospitales, como ustedes lo saben, ¿no? Por varios libros y artículos que hay. Pero aún así falta muchísimo. Y repito, yo soy más de la idea de crear el concepto de diseñar simulación que de equipar para simulación. O sea, primero promover este tipo de replanteamiento de la educación continua y luego irse haciendo del equipo, porque en los descansos médicos puedes poner iPads con instrumental usado de laparoscopía y hacer prácticas de laparoscopía y tiene un costo bajísimo. Los propios médicos pueden poner las iPads y tú dejar ahí los equipos que ya no se utilizan de cirugías anteriores. Los mismos proveedores Johnson te regalan los equipos si tú quieres tenerlos en las salas de descanso médico, pero si creas una cultura de estar retroalimentando a los médicos, de estar haciendo estos entrenamientos, pues obviamente vas a ir abriendo y abriendo y abriendo brecha, ¿no? Y como decía, pues hay que ir
como transformando poco a poco a la cultura hospitalaria para esta hora. En base a mis dos experiencias, el hospital público donde hicimos lo de trauma, hubo una inversión de 2 millones de pesos, se entrenó a todo el personal de urgencias, se entrenaron a 40 personas con el curso de USIM que costó cerca de $35,000 a dinero del día de hoy, todo pagado por fondos de investigación. El resultado en desenlaces clínicos muy pobre, el resultado para los que tomaron el curso bueno, podríamos decir así, en el tiempo quedó borrado porque la organización no estaba lista para esto, ¿no? Paso al ejemplo de la simulación del RCP en un hospital privado de 36 camas donde sale y se origina de la dirección médica la necesidad de hacer estos ejercicios. Se compra un equipo de $3,000, se organiza a todo mundo, se compran 3 cronómetros y se usan las cámaras de los celulares y el desenlace real es una respuesta al paro cardíaco en menos de 3 minutos con una primera descarga en menos de 6 minutos. Con ajustes en el sistema de alertamiento del hospital y con la creación de una cultura de awareness y de seguridad muchísimo más alta, con una inversión muy baja, ¿me explico? Entonces, sí tiene que ver un poco el apoyo institucional, el resultado que te dé, ¿no? O sea, comparando las dos experiencias, yo te diría, no necesitas tanto dinero, mejor usa más esfuerzo y energía en convencer y luego en invertir dinero. Y al final no necesitas, podríamos haberlo hecho con un maniquí de $1,000 y el resultado hubiera sido el mismo, ¿me explico? Coincido con usted. Gracias. Coincido. Y como dice Kobe, pues empieza por tu círculo de influencia, por chiquito que sea, se va a ir haciendo grande. Así es. Exacto. Exactamente. Primero educar y después buscarlo. Sí. En América, en Latinoamérica, en Argentina, Tucumán, mi provincia, todo es tan difícil. Sí, pero pues todo depende de qué tan, o sea, a veces es en base a pequeños pasos, ¿no? O sea, a veces a veces tú ves la meta muy lejos y quieres llegar a la cima pronto, pero a lo mejor si pones una meta parcial, llegas a esa y eso te da pie y motivación y suma más gente para que llegues al siguiente punto, ¿no? Sí. Para mí por eso son muy importantes estos encuentros, son muy importantes. Ustedes no se imaginan la importancia que tiene poder comunicarme de esta forma y aprender. Claro. No, y para mí también es fabuloso poder estar compartiendo con gente de tantos países en este momento. Muy bien. Creo que el doctor Fraga puede estar a la orden en cualquier momento si existe alguna duda. Sin duda una charla muy, muy enriquecedora. Yo me quedo con muchas cosas, al igual que todos ustedes. Y a nombre de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, les doy las gracias. Por ahí el doctor Rodrigo Rubio y un servidor pusimos un enlace para contestar la encuesta de salida y eso nos va a ayudar muchísimo para seguir mejorando. Doctor Fraga, muchísimas gracias por darnos este espacio y muchos saludos. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación, les mando saludos a todos y pues espero unirme ahí a las siguientes de participante. Muchas gracias. Muy bien, un gran abrazo. Abrazo, hasta luego.